Ser el mejor del mundo, en cualquier ámbito, requiere ser muy bueno, pero también necesita mucho trabajo y que la suerte esté de tu lado. Y esa suerte puede ser fortuita o puede ser provocada, ya sea por presiones políticas, ayudas arbitrales, sustancias estimulantes o jugadores inesperados. Este vídeo pretende mostrar cuál fue ese pequeño o gran detalle que hizo ganar al campeón del mundo, de una forma más o menos injusta, lo que hubiese propiciado. Ah, vale, te va a explicar como detallitos, ¿no? Por ejemplo, el gol este que falla Colomwani en la final contra Francia te lo va a poner, el fallo de Robben, cosas así, ¿no? Un ganador distinto al que conocemos, y al final del vídeo veremos una clasificación alternativa a la que conocemos en la realidad. Vale. Si te preguntase cuáles son las 10 naciones más goleadoras de todos los mundiales, te las sé decir. La primera Brasil, la segunda Alemania, la tercera Argentina, la cuarta Italia, la quinta España, la sexta Uruguay. Ay, a partir de ahí ya la lío, ¿eh? La sexta Uruguay, la séptima Inglaterra, ¿puede ser? ¿Puede ser Inglaterra la séptima? No sé si Inglaterra la séptima, Holanda tiene que estar por ahí. Por ahí. A ver, te he dicho unas cuantas, ¿no? Holanda tiene que estar por ahí también, por los últimos puestos. Portugal creo que no tanto. Portugal no está tan arriba. Ay, no te sabría decir más, ¿eh? Probablemente acertarías a la primera, Brasil. El vídeo se grabó en el Mundial. Ah, hasta Rusia 2018 solo, vale. Brasil, Alemania, Argentina, Italia, Francia, España, Inglaterra, Uruguay y Holanda. Pero esta, la octava nación, podría Inglaterra tiene más que Uruguay, ¿eh? ¿Esto cuál es? Sorprender a bastantes, y es que se trata de Hungría. Y tenemos que tener en cuenta que Hungría no clasifica es verdad, Hungría, tío, a un mundial desde México 86, con lo cual la hazaña es aún mayor. Los húngaros lograron esta marca sobre todo gracias a dos grandes goleadores, Puskás, que terminaría jugando en el Real Madrid, y Kocsis, que acabó jugando en el Barça. Apodado el equipo de oro, Hungría llegaba a la Copa del Mundo Suiza 54 sin perder un solo partido desde 1950, con 27 victorias y 4 empates. De hecho, una de estas victorias fue en Wembley por 3-6, contra una Inglaterra que solo había perdido un partido como local en 83 años de historia. Humillados por tal derrota, los ingleses buscaron la revancha un año más tarde en Budapest. Sin embargo, los ingleses perdieron 7-1, lo que sigue siendo a día de hoy su peor derrota de la historia. En la actualidad, tío, perdieron 7-1, ¿eh? El fútbol de los Juegos Olímpicos, los futbolistas que juegan son sub-23, pero por aquel entonces lo hacían las selecciones absolutas. ¡Claro! Como no, Hungría arrasó en los Juegos Olímpicos del 52, ganando los 5 encuentros que disputó, con 20 goles a favor y tan solo 2 en contra. En Suiza 54, los magyares anotaron nada más y nada menos que 27 goles en 5 partidos, con una media de 5,4. Gracias a su fútbol total, arrasaron con todos sus oponentes a lo largo del campeonato, ganando ampliamente en su grupo a Corea del Sur por 9-0 y a Alemania Occidental por 8-3. Pero hermano, iban sobrados esta gente, ¿eh? Lo de Hungría es una puta locura. Qué pena que estas selecciones... ¿Ustedes por qué creen que estas selecciones no te sacan más jugadores? En plan... Hace, yo qué sé, 80 años estas selecciones eran una barbaridad. Te ganaban todos los partidos de goleada. Y como que luego esas generaciones de jugadores, ¿sabes? No inculcaron a los niños el fútbol y tal, porque normalmente lo que suele pasar es como una bola de nieve, ¿no? En plan, tú tienes una buena selección, los niños ven esa selección, se ilusionan, empiezan a jugar a fútbol, cuantos más niños juegan, mejor es la selección, ¿sabes? Y va creciendo poco a poco hasta que la selección se convierte en una selección top. Así como se van creando las selecciones buenas. Yo no entiendo cómo pueden llegar a un punto, supongo que es por tema de pobreza. Supongo que no estarán en una buena situación económica, no será un país a lo mejor que tiene guerras también, tendrán guerras por ahí, conflictos bélicos, supongo que será por eso, ¿no? En los que Puskás marcó 3 goles y Kocsis 7. En cuartos de final ganaron por 4-2 a la Brasil de Didi, quienes 4 años más tarde ganarían la Copa del Mundo. En semifinales también ganaron 4-2 a Uruguay, quienes 4 años atrás habían ganado el Mundial. Y ya en la final se enfrentaron otra vez a Alemania Occidental, a quienes habían ganado 8-3 en la fase de grupos. Una vez comenzado el partido, los húngaros se pusieron 2-0 en tan solo 8 minutos. Pero esta vez iba a ser distinto. Los alemanes lograron una de las grandes remontadas de la... Será diferente que, por ejemplo, aquí en España la mayoría de niños juegan a fútbol. Stoichkov es de Bulgaria, pero bueno, occidental y federal. Sí, había 2 Alemanias. Historia. Y terminaron el partido 3-2, en uno de los eventos más inverosímiles de la historia del fútbol, ya que ni siquiera los propios alemanes esperaban llegar a la final, y mucho menos ganarla.
De hecho, a este partido se le apodó el milagro de Berna. Pero el milagro es menos milagro cuando se conocen 3 de los secretos de los alemanes. ¡Ojo! Primero, el asistente del entrenador alemán fue al hotel donde se concentraban los húngaros para poder espiar sus tácticas el día anterior a la final. Lo mismo que hizo Italia, lo que a Italia le salió peor, ¿eh? Segundo, tuvieron la suerte de que este señor, Adi Dassler, era alemán. Este zapatero, fundador de Adidas, inventó unos zapatos a los que se les podía cambiar los tacos. El día de la final, el partido comenzó con buen tiempo, pero más tarde llegaría una intensa lluvia y el conjunto germano pudo cambiarse los tacos a unos más largos para seguir jugando con facilidad. Mientras que Flow Fórmula 1, que empieza a llover y te ponen las cadenas, ¿no? Te empieza a nevar ahí y ponen las cadenas de la nieve y tal, ¿no? los húngaros, al no disponer de esta innovación, se resbalaban todo el rato. Y la tercera, unas sospechosas inyecciones que recibieron los jugadores alemanes antes del partido, las cuales fueron secretas y hubiesen pasado desapercibidas si no hubiese sido porque diversos futbolistas enfermaron de ictericia. Los jugadores declararon posteriormente que se les había inyectado glucosa. Ya en 2004, el médico de aquel equipo confesó que los jugadores solo habían recibido vitamina C en aquel chute, aunque esto sería realmente extraño, ya que la vitamina C no se inyecta, y hubiese sido tan sencillo como comerse una naranja. Pero en 2010, un historiador Vaya mongolos, ya puestos a mentir, mientes sobre algo que sé que se inyecte, tío. deportivo alemán concluyó, tras una investigación, que los alemanes recibieron una inyección de pervitin, es decir, metanfetamina. La verdad que sí que tienen pinta de recibir metanfetamina, ¿eh? La verdad. Pervitin fue la droga que utilizó el ejército nazi como estimulante para sus soldados durante la Segunda Guerra Mundial, y parece que los alemanes lo solían usar también en el deporte. Aquel equipo húngaro, más allá de aquella final, siguió sin perder ni un solo partido durante 2 años más, hasta que en 1956 la revolución húngara provocó que sus estrellas escapasen del país, algunos de ellos recalando en equipos españoles, como el caso de Puskás en el Real Madrid y de Kocsis y Šibor Ahí lo tienen, tema bélico. en el Barcelona. Los 27 goles anotados por Hungría en el 54 es un récord que ninguna selección ha logrado superar, y Alemania también mantiene el récord negativo de campeón con más goles encajados, con un total de 14. Vayamos ahora con Italia 34. ¿De qué va el vídeo? De factores que hicieron que una selección saliera campeona del mundo. En plan, por ejemplo, aquí te explica que Alemania no se mereció ganar esa Copa del Mundo porque los jugadores iban dopados, ¿sabes? Y te está sacando aquí de mundiales, que esto no sé qué mundiales saca. Mira, Sudáfrica 2010. Bueno, va sacando un poco de cada mundial, de qué hizo cada selección para quedar campeona, que fuera ilegal o, ¿sabes? O que estuviera mal deportivamente, ¿sabes? Y no hace falta mucho más contexto que decir Italia, 1934, esta bandera y este señor. Benito Mussolini quiso utilizar esta Copa del Mundo como medio para promover el fascismo, así que hizo todo lo que estuvo a su alcance para impulsar a Italia a su primera Copa del Mundo, valiéndose de sobornos, corrupción, presiones y amenazas. Aparte de las presiones para conseguir que el Mundial se disputase en Italia, futbolísticamente todo comenzó en su eliminatoria de clasificación contra Grecia, los cuales no se presentaron al partido de vuelta. Según el expresidente de la IFFHS, la Federación Italiana compró una gran casa en Atenas y se la regaló a la Federación Griega para compensarles. Una vez comenzado el Mundial, Hostia, tu Italia, ¿eh? Por eso no se clasifican. Ahora que ya que no hacen cosas raras, ya no se clasifican en ningún mundial, ¿eh? cuartos jugaban contra España, en lo que más tarde estos calificaron como el robo del siglo. Aquel partido estuvo plagado de violencia, tanto que hasta 3 jugadores españoles terminaron lesionados, incluyendo el gran portero Zamora. En el gol italiano, uno de sus jugadores molestó al portero español con 2 puñetazos. Además, el árbitro anuló un gol español por fuera de juego, en una jugada individual en la que no hubo ningún pase. Ya en semifinales... Hostia, tú, qué barbaridad esto, ¿eh? ¿Tú te imaginas que Italia no le llega a tangar a España y España te gana un mundial en 1930 y pico? El árbitro sueco Ivan Eklund concedió el único gol del partido a favor de Italia en una acción también con falta sobre el portero. Ese árbitro... Y esta era clarísima, tío, que en plan, tú me puedes decir, coño, no había VAR, tal, a lo mejor había menos árbitros en el campo incluso,
Pero tío, coño, para no ver eso. Se había encontrado de forma privada con Mussolini antes de ese partido, y no sorprende en absoluto que después de su actuación en semifinales también fuese designado el árbitro de la final, Italia-Checoslovaquia, volviendo a tomar decisiones un tanto sospechosas. Y no solo el árbitro fue presionado, a los propios jugadores italianos, por una parte, se les ofreció un trofeo adicional, la Copa del Duce, la cual tenía un tamaño 6 veces mayor a la Copa del Mundo, y de forma negativa sufrieron constantes amenazas. ¡Uy, uy, 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 los saluditos! ¡Uy, uy, 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 los saluditos, Por parte de Mussolini si no conseguían el Mundial, quien hacía entrever, tanto al entrenador como a los jugadores, que podrían no terminar vivos si no ganaban aquel trofeo. En Suecia 58, la Federación Brasileña quiso innovar con unos Amigos, ¿cómo que qué bebida es? Una bebida de estas de mierda de marca blanca. Con Strong se llama. exámenes psicotécnicos para elegir a su plantel. Después de los resultados, el psicólogo desaconsejó convocar a Pelé porque era infantil y no tenía espíritu luchador, y tampoco quería a Garrincha, del que dijo directamente que era demasiado tonto. Por suerte para los brasileños, al final decidieron no hacerle caso. Si eso fuera un factor diferencial dentro del campo, ya te digo yo que media plantilla del Madrid no debutaría, Si tú, los entrenadores dijeran, oye, mira, este jugador es tonto, no hay nada que hacer por él, ya te digo yo que Ceballos no llega a profesional, Jude Bellingham estaría todavía en Birmingham. Ya te aseguro yo que media plantilla del Madrid no está donde está, Y convocaron a sus 2 estrellas que los lideraron para conseguir aquel mundial. Sin estos 2 grandes jugadores, Francia, Mbappé sería camarero. que había caído contra Brasil Faisal Amari se tendría que ir a trabajar a un Zara, tú. en semifinales, muy probablemente hubiese ganado aquel trofeo, pues contaba con un delantero que batió el récord de goles marcados en un solo mundial ¿En serio? y sigue todavía sin superarse. Fontaine marcó 13 goles en tan solo 6 partidos, lo que da una media de más de 2 goles por encuentro. Alemania 74 fue mundial. ¡Qué locura! 13 goles metió en el Mundial. ¿Cómo va a meter 13 goles en el Mundial, amigos? Que 13 goles supera, entra en un top 5 de máximos goleadores de la historia de los Mundiales. En plan, tú sumas todos los goles de Messi, todos los goles de Cristiano, todos los goles de Klose, vas sumando los goles de todos los jugadores en todos los Mundiales que han jugado en su historia. Y hay jugadores, la mayor parte de los jugadores, el 99% de los jugadores no llegan a esos goles, sumando todos los goles en todos los mundiales que participan. Y el tío lo consiguió en uno solo, en 6 partidos encima. Imagínate que no te convoquen por ser tonto. Si fuera así la plantilla entera de España, estaría 3.000 viviendas. Hombre, Lamine Yamal, brother. Hasselhart tendría que dedicarse a la panadería, Especial. Jugaba la todopoderosa Holanda de Cruyff, una generación apodada como la naranja mecánica, jugando el mismo fútbol total que le permitió a Hungría dominar todos sus partidos. De hecho, muchos consideran que el juego de los holandeses fue una evolución del que practicaban los húngaros. Aquel mundial se dividió en 4 grupos y dio la casualidad de que las dos... Miren el teléfono de mi colega, Miren el teléfono de mi colega. Todos tenemos un amigo que tiene un móvil que es así. Los húngaros. Míralo. Aquel mundial se dividió en 4 grupos. Amigo, ¿qué teléfono es este, tío? Todos tenemos un amigo que no cambia de móvil. Tiene el móvil todo reventado y no lo cambia nunca, tío. Lo conoces desde hace 20 años, los 20 años con el mismo móvil. Este es ese amigo. Y dio la casualidad de que las 2 Alemanias, la occidental Porque había guagua dando la vuelta al estadio, tío. ¿Alguien me explica? y la oriental, cayeron en el mismo grupo. Su partido era el último de todos y sería el que decidiese el primer y ¿Las segundo dos puesto. Alemanias? Alemania Oriental ganó aquel partido por 1-0 con gol de Sparwasser. Y es aquí donde entran en juego los pequeños detalles. Aquel hombre, como muchos otros futbolistas, quería escapar de la Alemania comunista. Lo llevaría a cabo una vez ya retirado, durante un partido de veteranos. Aquel gol, que permitió ser primera de grupo a Alemania Oriental, podría no haber existido si Sparwasser hubiese decidido escapar antes de aquel mundial. Gracias a él, o por su culpa, en la siguiente ronda cayeron en el grupo de Holanda, Brasil y Argentina, el grupo de la muerte. Por el otro lado, Alemania Occidental se emparejó con Polonia, Suecia y Yugoslavia. Joder. Los que quedasen primeros de grupo jugarían directamente la final.
Alemania Oriental no pudo ganar ningún encuentro en ese grupo, Claro. siendo la Naranja Mecánica la que pasaría a la final, enfrentándose al campeón del otro grupo, Alemania Occidental, los cuales ganarían a Holanda por 2-1, gracias a un gol del Torpedo Müller. Cosas del destino, este sería su último partido con la selección, pues dimitió al día siguiente por unas discrepancias que tuvo con la Federación Alemana. Lo de Alemania es raro, tío, Lo de Alemania es raro, que haya dos Alemanias participando en mundiales y que le cuenten como si fuera, en plan, este mundial le está contando a día de hoy. Todos los mundiales de Alemania le está contando este. Tú cuando ves ahí que Alemania tiene... ¿Cuántos mundiales tiene Alemania? 4, ¿no? Cuando tú ves que Alemania tiene 4 mundiales, les está contando este. Que ganaron teniendo 2 selecciones en la misma competición. Eso es raro, Eso es bastante raro. A mí no me termina de convencer mucho, tío, Que lo entiendo, Lo vi en un vídeo de TikTok, me salió la explicación. Y es que al parecer la Alemania que conocemos a día de hoy se construyó como base, usando como base la Alemania que ganó los mundiales. En plan, ¿sabes? Si hubiera ganado el otro bando, ¿sabes? Estaba la Alemania oriental y la occidental, ¿no? Pues si hubiera ganado el otro bando, entonces no tendría los mundiales, porque lo ganó el bando que no del que no se formó como base Alemania y tal. Lo vi en un vídeo eso, la explicación, pero a mí no me termina de convencer, la verdad te digo, La Alemania comunista. Cruyff se quedó sin mundial por aquellos 2 goles que podrían no haber existido si hubiesen tomado sus decisiones antes del mundial. Y en el campeonato siguiente, Argentina 78, Holanda fue un poco menos naranja mecánica, y es que Cruyff no participó en esa Copa del Mundo. Joder. Y no solo él, sino otros 4 jugadores holandeses también decidieron no participar, entre ellos Ruud Gills, el 5 veces máximo goleador de la liga holandesa. Sin embargo, los motivos de rechazo fueron distintos. Cruyff decidió no ir, ya que unos meses atrás había sido víctima de un intento de secuestro. Los otros 4 jugadores mostraron su rechazo a este mundial en Argentina por razones políticas, ya que este país había sufrido 2 años antes un golpe de estado y era gobernado por representantes de las Fuerzas Armadas, y sus métodos de represión. Yo lo siento mucho, esto lo hemos hablado en varios vídeos. Justamente hemos visto vídeos que van por este camino, tío. De esta opinión que tengo yo. Los mundiales antiguos no valen lo mismo que los de ahora, tío. Amenazaron a jugadores de Holanda, amenazaron a Johan Cruyff con secuestrarlos si iba al mundial y el tío se bajó del mundial. Y Holanda tuvo que jugar un mundial en su prime sin Johan Cruyff. Claro, es que esto desvirtúa por completo la competición. El otro día estamos viendo que en uno de estos mundiales no participaron selecciones europeas, solo participaron selecciones sudamericanas, porque las selecciones europeas tenían que ir en barco. Tenían que ir en barco desde Europa hasta América. ¿Cuánto dura un barco en llegar a América? Si en avión, brother, en avión se tarda como, ¿cuánto es? 12 horas. De España a América. ¿Y en barco cuánto tardas, tío? Que te puedes estar ahí 40 horas. 5 días en barco tienes que ir para jugar un mundial. Y luego 5 días para volverte otra vez. Es que vamos. No eran muy agradables, que digamos. Por otra parte, la actuación del equipo local, Argentina, estuvo plagada de polémicas por las controvertidas y favorables decisiones en los partidos de Argentina. En la primera ronda estaba en el grupo de Francia, Italia y Hungría, y pasó como segunda gracias a 2 victorias contra los franceses y contra los húngaros. Los primeros se quejaron de un penalti no señalado, y en cuanto a Hungría, su entrenador puso énfasis no solo en las ayudas arbitrales, sino en la importancia económica de que Argentina tuviese éxito en aquel torneo. Argentina avanzó a la segunda ronda, que consistía de otro grupo, en el que cayó con Brasil, Polonia y Perú, y el que quedase primero pasaría directamente a la final. Y aquí volvemos a tener una gran polémica. En la última jornada, el partido de Brasil ya se había disputado y solo quedaba el Argentina-Perú. Se sabía entonces de antemano que los argentinos necesitaban ganar con una diferencia de 4 goles o más para pasar a la final. Los peruanos habían pasado a la segunda ronda encajando tan solo 2 goles en 3 partidos. Sin embargo, el partido contra Argentina terminó con un apabullante 6-0 y la polémica rodeó este partido, con todo tipo de especulaciones sobre Esto estaba amañado, amigos. Viendo todo lo que ha pasado con la anterioridad, esto estaba amañado de pelotas. sobornos, intimidaciones e incluso una que giraba en torno al portero de Perú, ya que este era argentino que había conseguido la nacionalidad peruana. Ya en la final se enfrentaron a una Holanda que había perdido a la mitad del equipo antes de... Hay una institución de Argentina que estaba cerca del estadio de River durante ese mundial donde torturaron y mataron gente cuando ganaron la Copa del Mundo.
No tenían permitido gritar los secuestrados allí y cuando escucharon los gritos desde el estadio de cómo ganaban el mundial, se pusieron a matar a los secuestrados a diestra y siniestra. Una de las mayores matanzas en una Copa del Mundo. Está confirmado que estaba amañado. Madre mía, tú la barbaridad que me están poniendo aquí. De empezar este campeonato, incluyendo a su máxima estrella y a su goleador, y les terminaron venciendo en la prórroga. En Francia 38 hubo una selección que tenía tan seguro que iba a ganar que la perdió por su prepotencia. Este señor de aquí es Leónidas, un auténtico goleador. Entre la cara, tío, que parece el tonto de Scary Movie. Y el nombre, brother, es que no me inspira nada de confianza, la verdad, te tengo que decir. Que jugaba para Brasil. Gracias a sus 3 goles, consiguieron superar 6-5 a Polonia y volvió a marcar un gol en cada uno de los partidos que jugaron contra Checoslovaquia. En la semifinal contra Italia, el entrenador decidió reservar a su estrella y a 2 jugadores más, para estar descansados para la final. De hecho, los brasileños estaban tan seguros de su superioridad que ya habían reservado los vuelos para la final en París, antes de jugar el partido contra Italia. Pero aquella semifinal la perderían por 2-1, y como por aquel entonces no existían los cambios, Leónidas no pudo entrar al encuentro para tratar de remontarlo. Enfadados, los brasileños se negaron a... Que no había cambios. No existían los cambios. Claro, es que aquí se ha ido al pasado. Claro, yo pensaba que iba por orden. Digo, coño, ya estamos en el 78. Hostias. Leónidas no jugó el partido de inicio y como no había cambios en esa época no pudo entrar. A venderles los tickets de avión a los italianos, y estos se fueron a París en tren, donde vencieron 4-2 a Hungría, finalizando así un torneo que, con un poquito de humildad, los brasileños hubiesen ganado con altas probabilidades, sobre todo con un Leónidas que marcó 7 goles. Como Vini, que había planeado la fiesta del Balón de Oro, pero eso es otra historia. Eso fue que ya lo tenía ganado el Balón de Oro y cambiaron el resultado último segundo, claro. Eso es otra cosa, esto es... que literalmente ya se veían como campeones antes de jugar los partidos. En 4 partidos. Inglaterra 66 tiene una de las imágenes más icónicas en cuanto a las polémicas. Este gol de aquí en la final contra Alemania. ¿Entra o no entra? No. Jugando como anfitriona, Inglaterra se impuso en este mundial de una forma bastante controvertida. En 2008, João Havelange, que había sido presidente de la FIFA durante 24 años, denunció que aquel mundial fue amañado por parte de la FIFA para que Inglaterra lo ganase, ya que en 1966 el presidente era inglés. Y es que Brasil era el rival a batir aquel año, ya que había ganado los 2 mundiales anteriores. En 2 de los 3 partidos que jugó, tuvo un árbitro inglés, nada sospechoso. Pelé, su estrella, fue masacrado a patadas en el partido contra Portugal, los cuales le lesionaron y tuvo que abandonar el campo. Y los portugueses no vieron ni una sola amarilla por aquellas acciones. Inglaterra... Cualquier partido normal del Madrid Liga, también te digo, ha sido el único campeón del mundo que jugó todos sus partidos en el mismo estadio, en el mítico Wembley. Y aunque las semifinales contra Portugal las iban a jugar en Goodison Park con una capacidad de 50.000 espectadores, en un último momento se cambió a Wembley, donde cabían unas 100.000 personas. Claro, pero tiene sentido también, ¿no? Wembley mejor 100.000 personas que 52, ¿no? Pero aquel gol en la final contra Alemania, que en realidad no entra por 6 centímetros, es el gol fantasma más famoso de la historia. También te digo, en esta época es imposible saberlo, Sí que es cierto que en vídeo tú lo ves claro, pero allí no había vídeo, tío. Lo vio el árbitro y dice, venga, vamos a darlo. Aquel gol, que no debió subir al marcador, dio alas a Inglaterra para ganar su primer y único mundial. Los alemanes tampoco es que fuesen ningunos santos, ya que hay indicios de que en aquel mundial también se doparon, con lo que quizás un justo ganador hubiese sido... ¡No paraban los cabrones, tío! ¡Qué locura! Portugal, que terminó en el tercer puesto gracias, sobre todo, a su megaestrella Eusebio, que marcó 9 goles en tan solo 6 partidos. Joder, aunque hablando de goles controvertidos, quizás hay uno más famoso que ese gol fantasma del 66. Uno que precisamente... Podría haber ganado Portugal el Mundial si hubieran sancionado a Alemania por dopaje y hubieran pitado bien la final. Portugal campeona del mundo con Eusebio, ¿te imaginas? Precisamente fue marcado contra Inglaterra. En México 86 se vio una de las mayores exhibiciones individuales de la historia de los mundiales, si no la mayor. Maradona nos regaló a todos los que amamos el fútbol uno de los mejores goles que han existido jamás, el apodado... No es para tanto, Los ingleses defendían, brother, como la defensa del Numancia. Gol del siglo, y todo acentuado por el contexto político entre Argentina e Inglaterra, las cuales habían estado en guerra 4 años antes por las Malvinas. Pero este magnífico gol bien podría no haber existido nunca, ya que la mano de Dios fue el primer gol de aquel partido.
Si el árbitro lo hubiese visto, aquel gol no debería haber subido Esto es una burrada, Que este gol subiera al marcador, hermano, esto sí que es una barbaridad. ¿Cómo te va a subir esto? al marcador. Y Argentina, que ganó 2-1, quizás no hubiese pasado de eliminatoria, ya que incluso Maradona podría haber sido expulsado por marcar con la mano, privándonos a todos del gol del siglo y a los argentinos de su segundo mundial, que ganaron en la final por 3-2 contra Alemania. Pero si un mal árbitro benefició en aquel mundial a Argentina, en Italia 90 ocurrió todo lo contrario. Precisamente, la final volvió a ser contra los mismos contrincantes, Alemania y Argentina. El partido iba 0-0, y en el minuto 84 ocurrió esto. Roberto Sensini realizó una entrada sobre Rudi Völler, y el árbitro pitó un penalti muy discutido por los argentinos, pues en realidad no hay contacto. Andreas Brehme fue el encargado muy discutido por los argentinos, pues en Amigos, yo sí que veo el penalti. No toca balón, ¿no? 0-0. Y en el minuto 84 ocurrió esto. Roberto Sensini realizó una entrada sobre Rudi Völler, y el árbitro pitó un penalti muy discutido por los argentinos, pues en realidad no hay contacto. ¿Cómo que no? No hay contacto con el balón. Claro, con lo que no hay contacto con el balón, con el jugador sí. Claro, ¿qué penalti? No, amigos, no es zona gris. Para mí esto es un penaltazo. Esto a Mbappé se lo pitan, Esto a Kylian Mbappé se lo hacen mañana, se lo pitan, Andreas Brehme fue el encargado de marcar ese gol, y Alemania venció por 1-0. Sin embargo, en 2006, Andreas Brehme confesó que aquel penalti no debió ser pitado. Y esa no fue la única vez que los argentinos fueron perjudicados. Lo tendría que haber confesado a Rudi Völler, ¿no? En vez del Bremer. Bremer es el que metió el gol, pero no fue Völler al que le hicieron el penalti. Uruguay 30 fue la primera Copa del Mundo que se disputó, y costó mucho que los países se inscribiesen. Al ser tan pocos, fue el único mundial donde no hizo falta Se equivocó, el penalti fue a Bremer. jugar ninguna clasificación. Aquella Copa del Mundo iba a disputarse en julio, y la fecha límite ¡México! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Cómo que es México? ¡México! ¿Qué mierda es este cartel, tío? para inscribirse era febrero. Sin embargo, llegada esa fecha, ningún país europeo Norteamérica, en vez de Estados Unidos, Norteamérica. Tócate la polla. Norteamérica. decidió registrarse, ya que la ¡Perú! ¡Perú! Ya, esto fue lo que les dije, que ningún europeo se inscribió al mundial porque tenían que ir en barco. Y tenía que pasarse una semana en barco antes de jugar el mundial. travesía en barco hasta Félix. llegar a Uruguay era muy larga y costosa. Ante este panorama, el presidente francés de la FIFA consiguió convencer a Francia para que participase, aunque no logró convencer ni a su entrenador ni a su máxima estrella. El rey de Rumanía también convenció a su país, y el vicepresidente belga de la FIFA hizo lo mismo con su propia nación. Además, Yugoslavia también se apuntó en última instancia, para completar así los 16 equipos necesarios. Sin embargo, a medida que se acercaban las fechas del Mundial, Japón, Egipto y Tailandia se retiraron, con lo que tan solo quedaron 13 equipos. Argentina se encontraba clasificada en la primera posición del ranking mundial y Uruguay en la tercera. Con todas las circunstancias de esta Copa del Mundo, se quedaron casi... Madre mía, vaya mundial tú, Atentos al mundial como era. Argentina, Uruguay, Brasil, está bien. Paraguay, Estados Unidos, Bélgica, México, Yugoslavia, Chile, Rumanía, Perú, Francia. Francia 42 del ranking. Bolivia. Amigos, esto es una puta burrada. ¿Cómo que más nivel que ahora, amigos? ¿De verdad? Amigos, esta Copa del Mundo no te vale más que una Nations League, Esto a mí no me vale más que una Nations League, te lo juro, ganar este mundial. Sin rivales de alto nivel, ya que tan solo Brasil se les acercaba mínimamente, en el séptimo puesto. Con una facilidad pasmosa, ambas selecciones llegaron hasta la final, ganando sendas semifinales por 6-1 cada una. Los futbolistas argentinos que jugaron la final relatan cómo les hicieron la vida imposible los uruguayos durante todo el torneo, no dejándoles dormir en su hotel y tirándoles cosas durante los partidos. Llegó el día de la final y los argentinos sintieron que aquel partido fue una encerrona por parte de Uruguay, y que algunos incluso llegaron a temer por su vida. En el descanso, cuando Argentina ganaba 2-1, uno de ellos le dijo al resto de compañeros: mejor que perdamos, si no aquí morimos todos. Pero además de esto, hay otro factor a tener en cuenta.
Aquel mundial no tuvo un balón oficial, sino que en cada partido se tenían que poner de acuerdo ambas selecciones para decidir con cuál iban a jugar. Yo me imagino, tío, en el partido, en el descanso, el pavo este que dice, mejor que perdamos, diciendo, a ver, estamos ganando el partido tal, nos quieren matar todos, ¿y si perdemos? ¿Tú te crees que va a haber algún uruguayo dentro de 90 años que se va a poner a fardar de este mundial como si fuera algo importante? Hermano, que participa hasta Bolivia. Me imagino los propios argentinos ahí en ese momento. Nadie se va a acordar dentro de 90 años de este mundial. Luego los uruguayos sumándose 15 estrellas más. Este de aquí es el balón argentino, y es con el que jugaron todas las selecciones de aquel mundial, a excepción de Uruguay, que jugó con su propio balón, este de aquí. Aquella final, como ambas selecciones no se ponían de acuerdo en cuál utilizar, el árbitro designó el balón argentino para la primera parte y el uruguayo para la segunda. Después de terminar la primera parte 1-2 a favor de los argentinos, Uruguay ganaría aquella final por 4-2. Quizás aquel mundial no fuese mucha sorpresa. Los mundiales antiguos, hasta el del 82 o el del 86, te diría que todos los mundiales estaban manchados por sangre y dinero debajo de la mesa. A partir de allí se podría decir que los mundiales que dicen robados son solo errores humanos. Sí, tío. Estoy bastante de acuerdo, ¿eh? Y además este vídeo es una barbaridad, ¿eh? Para los uruguayos. Pero Brasil 50 sí que rompió todos los esquemas. Esta fue la primera Copa del Mundo después de la Segunda Guerra Mundial, y tanto Japón como Alemania no fueron readmitidos en la FIFA hasta después de este torneo. Además, la mayoría de selecciones al este del telón de acero decidieron no participar, incluyendo la Unión Soviética, Checoslovaquia, que fueron finalistas en el 34, y Hungría, finalistas en el 38. Para eso no hago mundial, tío. Pasó en algo mundial, la mitad de selecciones que participaban en la guerra yéndose, ¿no? Y que ya en 1950 tenían montado aquel equipo de oro. Qué buen vídeo, que habéis visto ¿verdad? al inicio de este vídeo. Y por si fuera poco, Argentina se retiró durante las clasificaciones. ¿Cómo vuelven para atrás? ¿Cómo vuelven para atrás subiendo de espaldas, tío? No te qué guapo el vídeo en reversa que te pone el pavo. Por discrepancias con la Federación Brasileña. Llegaron al mundial, pero como tenían discrepancias, se fueron andando para atrás. A excepción de Japón, cualquiera de estos 5 equipos bien podría haber sido campeón del mundo aquel año. En total, tan solo 13 participantes jugaron ese torneo, ya que también se retiraron Escocia, India y Turquía, una vez decididos los... Este mundial no tiene ningún tipo de valor, no me toques la polla. Un mundial con 13 selecciones no tiene valor, chavales. participantes. Todas estas retiradas propiciaron que hubiese 2 grupos con 4... Y todavía España no se metió en la puta final, ¿eh? Con 8 selecciones, brother, participando, y España no se mete en la puta final. Me cago en todo lo cagable. Naciones, 1 de 3 y 1 de 2. Amigos, ¿y este grupo de 2 cómo fue? ¿El Bolivia-Uruguay cómo fue este grupo? ¿Cómo? Pero, oye, méteme, yo que sé, a España en el grupo de Bolivia y Uruguay, ¿no? Con Uruguay y Bolivia. Aquel año, Uruguay no era uno de los mejores equipos del mundo, como sí había sucedido anteriormente, pues se encontraba en el puesto número 19. Sin embargo, Bolivia era mucho peor, y en... Lo del Maracanazo fue un evento del Fornite literal. Decenas o cientos de personas murieron por ataques al corazón o por... Dios, ¿de verdad? Lo más polémico siempre lo gana Uruguay, es una locura, En su partido, los uruguayos les derrotaron por 8-0, sin complicaciones, Joder. y descansaron las otras 2 jornadas al no tener más rivales. El resto de países que se disputaron el grupo... Se pasaron 2 semanas durmiendo, tío. Durmiendo y matándose a paja por Brasil. Bebiendo caipiriñas, bailando en Río de Janeiro, en el carnaval. ¡Qué locura, tú! Porque claro, no teníamos partidos de la fase de grupos. Grupo final fueron Brasil, España y Suecia. Brasil brilló como nunca lo había hecho antes. Contra Suecia ganó 7-1 y contra España 6-1, arrasando por completo. Uruguay, que ganó 3-2 contra Suecia y empató a 2 con los españoles, tenía un punto menos que Brasil a falta del partido final, así que solo les valía ganar, pues un empate hubiese dado el título a Brasil. La final, en el estadio brasileño de Maracaná, con casi 200.000 espectadores, se convirtió en el partido de fútbol con mayor asistencia de la historia. Absolutamente nadie en aquella época hubiese elegido a Uruguay como campeona del torneo. De hecho, los brasileños y la prensa ya se veían campeones antes de jugar aquel partido, no solo por aquel torneo, sino porque en la Copa América... Amigos, yo soy una persona que peso 200 kilos, no he hecho deporte en mi vida, hace 30 años que no toco un balón de fútbol. ¿Alguien me puede explicar, por favor, este ejercicio para qué es? Veían campeones antes de jugar aquel partido, no solo por aquel torneo. ¿Este ejercicio sirve para algo verdaderamente? ¿Este ejercicio lo hace Kylian Mbappé todos los días con el Real Madrid?
Amigo, ¿este ejercicio qué pollas es, tío? De verdad, ¿este ejercicio lo ha hecho alguien de aquí? Sino porque ¿Pero ese ejercicio para qué coño es? en la Copa América que disputaron el año anterior, Brasil aplastó a Uruguay por 5-1 y en la final ganaron 7-0 a Paraguay. Los brasileños eran unas auténticas apisonadoras futbolísticas. Pero a ver, amigos, este mundial no tiene ningún tipo de valor, miren esta parada. 7-0 a Paraguay. Los brasileños eran unas auténticas Amigos, ¿esto qué es? ¿Qué mundial era este, tío, de verdad? ¿Y esto tiene el mismo valor que el mundial de ahora, me vas a decir? apisonadoras futbolísticas. Una vez llegó la final, Brasil consiguió marcar primero, pero los uruguayos remontaron y se proclamaron campeones con un 2-1, lo que dotó a aquella final el sobrenombre de Maracanazo. La falta de humildad, por segunda vez, les jugó a los brasileños una muy mala pasada. México 70 vio coronarse a Brasil como campeona del mundo, liderados por Pelé y Tostão. Sin embargo, justo el año anterior, Tostão tuvo que ser operado del ojo debido a un pelotazo que recibió y que le causó desprendimiento de retina. Tostão se recuperó parcialmente y pudo jugar ese mundial, pero se tuvo que retirar 2 años más tarde a la temprana edad de 27 años por culpa de este problema, con lo que casi se pierde. Bueno, a ver, en estos años, a los 27 años ya eras una persona de la tercera edad, claro. Ustedes piensen que antiguamente la gente se moría con 30 y pico de años, ¿no? Claro, eso hay que tenerlo en cuenta también. El mundial y quizás Brasil no hubiese conquistado ese trofeo. En Chile 62 también salió victoriosa Brasil, y del mismo modo casi no cuenta con una de sus estrellas, pero esta vez la historia fue distinta. En aquel mundial, el mejor jugador y En este mundial le hicieron un TTIQ a Garrincha y vieron que era más listo de lo que pensaban. máximo goleador fue el brasileño Garrincha, y era el líder absoluto del equipo, puesto que Pelé se lesionó en el segundo encuentro del torneo. En semifinales, después de marcar 2 goles a Chile, en el minuto 83 fue expulsado por el árbitro, y esto lo dejaba fuera de la final contra Checoslovaquia. Sin embargo, ante el clamor del público chileno, que quería ver a la megaestrella jugar la final, el presidente de Chile, Jorge Alessandri, consiguió que se le permitiera jugar aquel partido. Brasil ganó y él fue el mejor jugador de la final. En Estados Unidos 94. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que le expulsaron al mejor jugador. A Brasil fue. Le expulsaron a Brasil a su mejor jugador y salió el presidente de Chile y dijo: pero que juegue este guatón. Este guatón culio tiene que jugar la final, po. 4 se vivió la primera final que se decidió en penaltis. En cuartos de final, Italia se enfrentaba a España y en el minuto 93 ocurrió esto. Los italianos ganaban 2-1 en ese momento, pero este codazo suponía penalti y expulsión de su lateral derecho, Tassotti. Sin embargo, el árbitro dijo que no había pasado nada, a pesar de cómo estaba sangrando. Hermano, a ver, yo entiendo que antes no había VAR. Antes no había VAR, era complicado ver este tipo de jugadas. Yo soy árbitro de fútbol cuando no hay VAR y veo a un jugador así, tío. Hermano, ¿cómo cojones no vas a sacarle la roja? Tío, de verdad, yo lo del fútbol de antes yo no lo entiendo, tío, en serio. ¿Cómo cojones no vas a sacarle roja viendo esta imagen de aquí, tío? Luis Enrique. Con un defensa menos, es probable que Italia no hubiese conseguido sobrevivir aquella prórroga contra España. Lo único que hizo la FIFA, después de ver las imágenes una vez terminado el encuentro, fue sancionar con 8 partidos a Tassotti, aunque esto no nos sirvió de nada. Claro, en Francia 98, Brasil fue liderada por un joven Ronaldo de 21 años, quien recientemente se había pasado casi 2 años lesionado de la rodilla. Aún así, el brasileño se las apañó para dominar el torneo y ser nombrado como mejor jugador. Las casas de apuestas daban como favorita a Brasil en la final contra Francia, pero lo que no se esperaba a nadie fue lo que le sucedió a su estrella, Ronaldo. De hecho, no se supo nada hasta que llegó la hora de dar la alineación antes del partido. Y para sorpresa de todos, Ronaldo no estaba incluido. No obstante, media hora más tarde, la alineación se volvió a cambiar para incluir a su delantero. No fue hasta pasados unos años que se supo que Ronaldo había sufrido una convulsión aquella misma tarde, había perdido el conocimiento y pasó 3 horas en el hospital, pero decidió poco antes de que empezara el partido que no se lo quería perder por nada en el mundo, y se especuló también que hubo presiones por parte de Nike. Pero todo aquello le terminó perjudicando, pues Ronaldo no hizo un buen partido y Brasil perdió por 3-0. Qué locura tú, Qué locura. Y luego te sale la noticia de Asensio no queda desconvocado de este partido de Champions porque le ha salido un pelo en un grano. ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? Ustedes no han vivido esa época, tío. Hubo un día que Marco Asensio dijo... Marco Asensio, no Raúl.
Marco Asensio dijo, oye, mira, que no quiero jugar este partido porque me ha salido un grano en la pierna y no me puedo subir la media, dice. Se cortó depilándose y no jugó. Se cortó un grano depilándose, quitándose un pelo. Se cortó el grano y no le subía la media. Bueno, en plan, le subía la media, pero le hacía daño el roce. Y no jugó. Corea del Sur y Japón 2002 fue uno de los mundiales más infames en cuanto a arbitraje. La anfitriona... Es verdad que... ¡Hostia, lo ha quitado, mierda! Bueno, ahora anfitriona, volvemos. Mbappé le dio cagalera en el Mundial de Clubes y no jugó, por ejemplo. Por ejemplo, le empezó a dar cagalera y no jugó ni un partido del Mundial de Clubes. Qué barbaridad de Mbappé ese Mundial, ¿eh? ¿Qué coño le darían de comer a Mbappé, tío? Había perdido el conocimiento y pasó 3 horas. La anfitriona Corea del 2002 fue uno de los mundiales más infames en cuanto a arbitraje. La anfitriona Corea del Sur se enfrentó a Italia en octavos y a España en cuartos. Y en ambos partidos los árbitros fueron muy claramente a favor de los locales. Las dos selecciones europeas... Pero esto es una puta vergüenza, tío. Lo que pasó en el Mundial 2002 es una puta vergüenza. ¿Cómo te va a llegar Corea? ¿En qué llegó a semifinales Corea? ¿Cómo te va a llevar Corea a semifinales? Pero es que esto, ¿quién se lo cree? Cargándose a Italia y cargándose a España. No me toques la polla, tío. Es que esto no hay quien coño se lo crea. Y España hubiera llegado a su primera final del mundo. Porque la semifinal creo que era contra Turquía, ¿no? Le hubiera tocado la semifinal, creo que fue contra Turquía. Y ahí yo creo que España podría haber pasado. ¿Fue contra Turquía o Turquía donde llegó a semifinales fue 2006? Ahora tengo dudas. Creo que fue aquí en 2002, ¿no? Que se cargaron a Corea y tal. El árbitro fue imputado por después de eso por creo que tráfico de drogas. ¿Cómo? Fue Turquía, ¿verdad? Se hubiera enfrentado a España contra Turquía. Yo creo que España hubiera ganado a Turquía, hubiera sido lo normal. Se hubiera metido en la gran final contra Brasil. Y seguramente Brasil nos hubiera felpado. Pero por lo menos España tiene ahí una final de la Copa del Mundo, que eso siempre está bien, ¿no? Eran de las mejores del mundo, aunque sobre todo lo era Italia. Mientras que los españoles tenían en sus filas a jugadores como Iker Casillas, Puyol, Hierro, Xavi, Morientes o Raúl, en Italia... ¿Por qué a Xavi te lo pusieron en una imagen flotante, tío? A jugadores como Iker Casillas, Puyol, Hierro, Xavi, Morientes o ¿por qué te lo ponen así flotando a Raúl? ¿A Xavi no jugó ni un partido o qué? Raúl, en Italia Y contaban Valerón, tenían a Valerón también. con Buffon, Maldini, Nesta, Cannavaro, Materazzi, Zambrotta, Gattuso, Del Piero, Totti, ¡Joder! Vieri e Inzaghi. Todo un auténtico equipazo. De hecho, 4 años más tarde se proclamaron campeones del mundo con una escuadra muy similar. Sin aquellos arbitrajes a favor de los anfitriones, Italia muy probablemente hubiese llegado a la final contra Brasil y podría haberse proclamado campeón aquel año. Y precisamente en Alemania 2006, a Italia le ocurrió lo contrario. En octavos de final, contra Australia, jugaban con 10 hombres desde el minuto 50 por la expulsión de Materazzi. Cansados y sin ideas, el partido iba 0-0 y estaba a punto de irse a la prórroga, cuando el árbitro pitó este penalti en el minuto 95, que en realidad no era, lo que permitió a los italianos pasar de ronda. Les digo una cosita. Les digo una cosita. Para mí sí es penalti, ¿eh? En el minuto 95, que en realidad no era, lo que permitió a los... Para mí sí es penalti, ¿eh? Les digo una cosita. Para mí este sí que es penalti, ¿eh? Este es el mismo que le hace... ¿Qué fue? Me uniera a Neymar en el partido contra el PSG del Barça. En la remontada. En el partido aquel mítico de Aitequín. Este es el que le hace me uniera a Neymar. ¿Por qué? Alguien me tiene que explicar por qué este de aquí no es penalti y el de me uniera a Neymar sí que le parece a todo el mundo penalti. ¿Por qué? Este me parece más penalti que el de me uniera, ¿eh? Los italianos pasar de ronda. Aquel mundial fue dominado No toca balón. absolutamente por Zidane, nombrado mejor jugador del torneo. Brilló en sus actuaciones contra España en octavos, contra Brasil en cuartos y contra Portugal en semifinales. De hecho, también se marcó un partidazo contra Italia en la final, marcando un gol de penalti y enviando un cabezazo al larguero en el minuto 103 ya en la prórroga. Sin embargo, en el minuto 110, Materazzi hizo un comentario sobre la hermana del jugador francés y este le dio un abrazo con la cabeza, en señal de agradecimiento. Zidane bien podría haber hecho ganar a Francia en aquellos restantes 10 minutos, o, al menos, cambiar el rumbo de los penaltis en los que Italia se proclamó campeona del mundo. Y en Sudáfrica 2010, España consiguió por fin su primera estrella. En la final, Van a decir la jugada de Robben, ¿eh? contra Holanda, el partido iba 0-0 y en el minuto 61, Casillas, por los pelos, detiene el que hubiese sido el gol de Robben. El partido se alargó hasta la... Este yo creo que es el único puesto que nos han metido en todo el vídeo 100% deportivo, ¿eh? Es el único que nos han metido, el resto son decisiones arbitrales extrañas, robos, amenazas desde fuera.
Y este es el único deportivo, el de España, ¿eh? El único que fue por méritos deportivos de que tenemos portero, ¿no? La prórroga, y en el minuto 116 Iniesta logró el único gol del partido, dando el trofeo a España. Pero para llegar a este gol, Iniesta tuvo que pasar por un gran calvario, y por poco no juega. ¡No me jodas, tío! Chavales, esa palabra está metida ahí. Vamos, la metió a dedo esa palabra. Lo de calvario. Ese calvario está metido ahí con toda la intención, no me toque los cojones. Esa Copa del Mundo. Aquella temporada, si no llega a ser por el Mundial, hubiese sido la peor de su vida. La temporada 2008-2009 terminó de la mejor forma para Iniesta, ganando los 3 títulos que disputó con el Barça. Sin embargo, aquel verano él comenzó a sentirse mal y a perder la ilusión. Y por si fuera poco, en agosto recibió la terrible noticia de que el jugador del Español, Dani Jarque, de 26 años, y uno de sus mejores amigos, falleció de un infarto. Hundido en la depresión, tuvo que pedir ayuda a profesionales. Aquella temporada, Iniesta se llegó a lesionar 4 veces, y la última de ellas en abril. El cuerpo técnico de la selección española dudó de incluirlo, ya que temían que pudiese sufrir una recaída, pero al final lo metieron en la lista de convocados. De hecho, Iniesta no pudo jugar el segundo partido contra Honduras, porque estaba tocado. Por suerte, gracias a su fuerza de voluntad y a la ayuda del cuerpo técnico, Iniesta logró vencer a sus fantasmas, marcar aquel gol en la final y dedicárselo a su amigo Dani Jarque. Y precisamente en España 82 se vivió una situación parecida, pero ¡el rey de España de joven! Esta vez con un jugador italiano, Paolo Rossi. Amigos, si España hace el Mundial 2030, las finales en el Santiago Bernabéu, ¿quién entrega la Copa del Mundo? ¿La entrega Pedro Sánchez? ¿Tú te imaginas, tío, Pedro Sánchez entregando la Copa del Mundo y que se vea la imagen icónica de Pedro? El jugador estuvo envuelto en 1980 en un escándalo de trama de apuestas para amañar a partidos y se le prohibió jugar al fútbol durante 3 años, aunque luego esta sentencia se redujo a tan solo 2, lo que le permitió jugar aquella Copa del Mundo. Una vez terminada la prohibición, a Paolo Rossi tan solo le dio tiempo a disputar 3 encuentros con la Juventus antes de terminar la temporada, con lo que fue al Mundial con muy baja forma. Italia estaba en el mismo grupo que Polonia, Perú y Camerún, y la baja forma de Rossi se confirmó. Italia cosechó 3 empates con estas selecciones de menor nivel, por 0-0, 1-1 y 1-1, sin ningún gol de Rossi. Con mucha suerte y sin ninguna victoria, y con 2 goles en 3 partidos, los italianos consiguieron pasar a la segunda ronda. Pero todo parecía llegar a su fin, pues habían caído en el mismo grupo que la gran Brasil de Zico, Sócrates y Falcao, y la gran Argentina de Maradona, Kempes y Pasarela. Sin embargo, los italianos consiguieron ganar a los argentinos por 2-1, y es aquí cuando se despertó la bestia. En el partido contra Brasil, Italia venció por 3-2 con un hat-trick de Rossi. En semifinales, jugando otra vez contra Polonia, esta vez consiguieron ganarles por 2-0 con otros 2 goles de Rossi. Y en la final contra Alemania, Rossi volvió a abrir el marcador, y los italianos se impusieron por 3-1. Coño, pero esta historia está bien. ¿Aquí dónde está lo raro? No hubiesen rebajado la condena de la sanción a Rossi. ¡Ah! Claro, que le rebajaron la condena para que jugara el Mundial. Hostia, rarillo eso, ¿verdad, Italia no se hubiese hecho con este trofeo, que probablemente no hubiese ido tampoco para Alemania. En su semifinal contra la Francia de Platini, terminaron 3-3 y se clasificaron en los penaltis. No obstante, en el minuto 56, cuando el partido iba 1-1, un jugador francés se acercó al área contraria y el guardameta alemán, sin ninguna opción de jugar balón, fue claramente a derribarlo. El francés, que justo había entrado 10 minutos antes, tuvo que abandonar el juego con 2 dientes menos, 3 costillas rotas y algunas vértebras dañadas, casi nada. Pero lo mejor fue que el árbitro, que debía haber expulsado al portero y haber pitado penalti, no pitó nada en absoluto. Y los argentinos que hayan visto esto van a pensar en Brasil 2014, en lo que parece ser una tradición germana cuando Higuaín se hace... ¡Esto no es! ¡Esto no es! ¡Ay, de verdad, tío! ¡Qué pereza! Este sí que no es. Se ve, amigos, se ve la diferencia clara entre una jugada y la otra. Antes, el balón fue claramente a derribar el área contraria. Míralo, y el guardameta alemán, sin ninguna opción de jugar balón, fue claramente a derribarlo. Esto es roja. ¿Por qué? Porque no va a jugar balón. Aquí, en esta acción, Neuer sí que jugaba balón. Míralo. Una tradición germana cuando... Y despeja el balón, Neuer. Este no se puede pitar nada aquí. Es que juega balón, Manuel Neuer aquí. Claro. Higuaín se acercó a la portería de Neuer. Este le propició tremendo rodillazo en la mandíbula. Si bien Neuer esta vez sí fue a jugar el balón y lo despejó, la jugada podría haber sido interpretada.
No podría haber sido interpretada de ninguna manera. El portero va a jugar balón y es un choque fortuito. Claro, no lo puede interpretar de otra manera. Es que si lo interpreta de otra manera es un error del árbitro, claro. No es que no, lo podría haber interpretado. No, si lo interpreta de otra forma, está mal interpretado. Interpretada como desmedida, pitando penalti y expulsando. Es que no es desmedida, se lanza por el balón. No es que se lance con la pierna así por delante para meterle la patada a Higuaín. Se lanza normal. Lo que pasa es que tiene mala suerte Higuaín y se choca con él. Es una jugada fortuita. Portero. En aquella ocasión, el árbitro señaló falta de Higuaín en ataque. Desmedida Rusia la del 82, 2018 claro. fue el primer mundial que se jugó con VAR. Y gracias a eso, en la final se pitó un penalti por unas manos de un jugador croata. Pero minutos antes, y con el marcador 0-0, Griezmann se pegó este piscinazo. El árbitro se lo comió y no quiso revisarlo con el VAR. Justo en esa falta, Mandžukić se metió en propia el primer gol del partido. ¿Cómo vas a revisar una falta al borde del área con el VAR? Amigos, el que ha hecho el vídeo sabe de fútbol lo mismo que yo de petanca, ¿eh? ¿Cómo vas a revisar una falta al borde del área con el VAR? ¿Estamos tontos o qué? Croacia, que había jugado 3 prórrogas seguidas en octavos, cuartos y semifinales, no tuvo fuerzas para remontar aquel partido. Esta es la clasificación actual de trofeos, aunque en breve sabremos el ganador de Qatar 2022 y se quedará un pelín desactualizado. Inglaterra y España con 1, Uruguay, Argentina y Francia con 2, Alemania e Italia con 4 y Brasil con 5. ¿Y por qué le pone un asterisco a...? Ah, porque son los dos finalistas de la Copa del Mundo, ¿no? Aquí no lo había grabado antes de... Lo grabó justamente antes de la final de la Copa del Mundo. Amigos, ¿qué opinan, tío, del vídeo? La verdad que vídeo bastante top. Yo a Uruguay no le doy ningún tipo de valor a sus Copas del Mundo. A Inglaterra tampoco, sintiéndolo mucho. Y a Italia casi que tampoco, ¿eh? Casi que le quito también valor. Y a Alemania también, ¿eh? Le quito valor a todas estas, a estas 4. Argentina... medio, porque tiene esa de la mano de Maradona y tal. Tiene varias polémicas también Argentina. Pero sobre todo estas 4 de aquí. Y bueno, y se le da muchísimo valor a Brasil, que yo creo que en todos los mundiales que ha repasado este hombre es la gran perjudicada a Brasil, ¿no? Bueno, Brasil, España también ha estado perjudicada en alguna. En la del 2002, donde podrían haber llegado a la final contra Brasil, ¿sabes? España también ha sido bastante perjudicada durante el vídeo, pero la más perjudicada a Brasil siempre en las finales, ¿no? Argentina, quítale una. Sí, Argentina creo que hay que quitarle una. A Italia hay que quitarle mínimo 2. Alemania otras 2 mínimo. Uruguay 2. Y a Inglaterra hay que quitarle una 100%. Bueno, pues muy buen videíto, me ha gustado bastante repasando un poco la historia de los mundiales,